Bueno, vamos a volver a mis manitos. Casi te sale, sí. Casi. Muy bien, Mateo, muy bien. Saque. Ok, buen señor. Gracias. Vaya. Bueno, vamos a volver a mis manitos y vamos a pasar a explicar las últimas cositas que nos quedan dentro de lo que es histología de vasos sanguíneos y linfáticos, que son los vasos sanguíneos atípicos y los vasos linfáticos. Vamos a comenzar por explicar, en primer lugar, los vasos sanguíneos atípicos. Para esto vamos a sacar unas hojitas y vamos a comenzar a escribir. Acá vamos a escribir vasos sanguíneos atípicos. Muy bien. Los vasos sanguíneos atípicos que nosotros vamos a ver son los 4 grandes vasos que se van a ver en casi todos los libros, que son las arterias coronarias, los senos venosos durales, la otra que vamos a ver es la vena safena magna, safena con S, no con Z, con S, qué bruto, la vena safena magna, ahí está, y la otra que vamos a ver es la vena central de la médula suprarrenal, junto con sus ramas tributarias. Entonces, estos son los 4 grandes vasos sanguíneos atípicos. Todos los que habíamos visto hasta ahora eran vasos sanguíneos de sistemas vasculares típicos. Estos 4 son los llamados vasos sanguíneos atípicos. Entonces, bueno, vamos a comenzar por explicar en primer lugar las arterias coronarias. Vamos a escribir acá, en esta hojita, arterias coronarias. Las arterias coronarias van a ser nada más y nada menos que arterias medianas, es decir, arterias musculares. Al igual que las arterias musculares van a tener 3 grandes túnicas, una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. En esa túnica íntima, las arterias coronarias, al igual que otras arterias medianas, van a tener una capa de endotelio, por debajo la lámina basal y por debajo de todo eso el tejido conectivo laxo subendotelial, que al igual que en el caso de otras arterias musculares, van a tener una membrana elástica interna muy bien delimitada. Tiene una membrana elástica interna muy bien delimitada. MEI es eso, membrana elástica interna. Ahora, esas arterias coronarias en su túnica íntima tienen una particularidad, y es que el grosor de la túnica íntima es variable. El grosor de la túnica íntima va a variar. ¿En función de qué? En función de la edad. A medida que la persona envejece, la túnica íntima, el grosor de la túnica íntima aumenta. Mientras más vieja sea la persona, mayor es el grosor de la túnica íntima. ¿A expensas de qué? A expensas del crecimiento del tejido conectivo laxo subendotelial. Crece el tejido conectivo laxo subendotelial y por ende va creciendo la túnica íntima a medida que aumenta la edad de la persona. Entonces eso ya es una característica de las arterias coronarias que la va a diferenciar de otras arterias, que es que tiene una túnica íntima variable que va aumentando a medida que aumenta la edad. Entonces la íntima, recuerden ustedes, vamos a ponerle acá variable. La túnica íntima de las arterias coronarias es variable. Esa es la primera característica que ya las hace diferentes. Bueno, vamos a ver la túnica media. La túnica media de las arterias coronarias, al igual que la túnica media de las otras arterias musculares, va a estar formada por lo que son capas de haces de células musculares lisas. Eso se ve en la túnica media de cualquier arteria muscular. Tienen múltiples capas de haces de células musculares lisas. ¿Qué significa que tengan haces? Significa que son células musculares lisas unidas una al ladito de la otra. Eso va a estar intercalado, como siempre, con fibras. Un tejido conectivo con fibras, que va a tener fibras elásticas, colágenas y reticulares, ¿no? Muy bien. Ahora, esa túnica media de las arterias coronarias va a tener una particularidad que la va a diferenciar de todas las otras arterias musculares, y es el tremendo grosor
que tiene la túnica media. La túnica media de las arterias coronarias es tremendamente gruesa. La túnica media es muy gruesa a comparación de las otras dos túnicas. En una arteria muscular típica, el grosor de la túnica media es muy similar al grosor de la túnica adventicia. Es decir, en una arteria típica, la túnica media y la túnica adventicia tienen más o menos el mismo tamaño. En las arterias coronarias, el grosor de la túnica media es tremendo y el grosor de la túnica adventicia es muy pequeñito. Eso es una característica que nosotros vamos a tener para reconocer que efectivamente se trata de una arteria coronaria por el tremendo grosor de la túnica media en comparación con las otras dos túnicas. Muy bien. Entonces ustedes dicen, bueno, está bien, pero hay un montonazo de arterias que tienen paredes gruesas, ¿no? Como las arterias elásticas, por ejemplo. Bueno, cuando ustedes vean que una arteria tiene una membrana elástica interna perfectamente marcada, ya saben que es una arteria muscular. Ahora, ¿cómo van a saber si es una arteria muscular típica o una arteria coronaria? Por el grosor de la túnica media comparada con la túnica adventicia. Si el grosor de la túnica media es similar al de la túnica adventicia, es una arteria muscular silvestre y salvaje. Pero si el grosor de la túnica media es importantísimo y tiene un montonazo de capas de haces de células musculares lisas y el grosor de la adventicia es mucho más finita, listo, se trata de una arteria coronaria sin lugar a dudas. Se dan cuenta por eso, por el tremendo grosor de la túnica media. Muy bien. Por su parte, la túnica adventicia va a consistir nada más y nada menos que en, digamos, un tejido conectivo laxo que va a tener fibras colágenas, elásticas y reticulares dispersas, algunas formando pequeños conglomerados. Va a tener fibroblastos, digamos, va a tener lo que tiene cualquier arteria mediana en su túnica adventicia. Lo que caracteriza la adventicia de las arterias coronarias es que es más finita que la túnica media. Nada más que eso. Bueno, como última cosita, acuérdense que las arterias coronarias son las que nacen en el origen de la arteria aorta ascendente desde el ventrículo izquierdo. Cuando sale la aorta ascendente del ventrículo izquierdo, inmediatamente nacen las arterias coronarias. Y bueno, estas arterias coronarias son las que van a irrigar el corazón, sobre todo el miocardio. Eso para que sepan para qué sirven las arterias coronarias. Irrigan el corazón. Esto del origen de las coronarias y cómo van irrigando el corazón lo tienen en los videos anteriores de histología del sistema cardiovascular. Muy bien, entonces, en términos generales, todo eso es lo que caracteriza a las arterias coronarias. Si quieren que hagamos el dibujito de la arteria coronaria, vamos a sacar una hoja blanca y vamos a comenzar a dibujarlo. Habíamos dicho que las arterias coronarias, vamos a escribir acá arterias coronarias, van a tener una túnica íntima con un epitelio simple plano, que es la capa endotelial. Por debajo de ese epitelio simple plano vamos a encontrar una lámina basal. Y por debajo de la lámina basal encontramos un tejido conectivo laxo subendotelial. Bueno, en ese tejido conectivo laxo subendotelial, recuerden ustedes que como en toda arteria muscular, va a haber un entramado continuo, repito, continuo, de fibras elásticas que van a formar la membrana elástica interna. Esta es la membrana elástica interna, que se ve perfecto en las arterias coronarias y en cualquier otra arteria muscular. Por debajo de la túnica íntima vamos a encontrar la túnica media. La túnica media va a estar formada por múltiples capas de haces de células musculares lisas. Entonces, vamos a dibujar. Y todas esas capas de células musculares lisas van a estar intercaladas con fibras colágenas, elásticas y reticulares inmersas en un tejido conectivo, ¿no? En las coronarias, al igual que en cualquier otra arteria muscular, también es posible observar en la túnica media, en el límite entre la túnica media y la túnica adventicia, otro entramado continuo de fibras elásticas que va a ser la membrana elástica externa, ¿no? Y bueno, por debajo de la túnica media vamos a identificar la túnica adventicia, que bueno, va a ser un tejido conectivo laxo con fibras colágenas, elásticas y reticulares dispersas, con algunos conglomerados de fibras,
con varios fibroblastos, con mucha sustancia fundamental, una túnica adventicia típica. ¿Qué dijimos que va a caracterizar a las arterias coronarias? El tremendo grosor de la túnica media. Fíjense lo gruesa que es esta túnica media en comparación con la túnica íntima y la túnica adventicia. ¿Ven que es mucho más gruesa? Y fíjense la tremenda cantidad de capas de células musculares lisas que tiene. Tiene un montonazo de capas de haces de células musculares lisas. Es así de simple como las identificamos. Además tienen una membrana elástica interna muy bien marcada, eso sí, como cualquier otra arteria muscular, y la túnica íntima, a expensas de lo que es el tejido conectivo laxo subendotelial, va a ser mayor a medida que mayor es la edad de la persona. Bueno, así es como básicamente se caracterizan a las arterias coronarias. Bueno, vamos a poner una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, y vamos a ver cómo se ven las arterias coronarias. Esto que están viendo es un corte histológico del corazón que pasa a la altura del nódulo auriculoventricular. De hecho, esto que les estoy marcando acá son nada más y nada menos que las células musculares cardíacas especializadas y diferenciadas del nódulo auriculoventricular. Y podemos identificar que a ese nivel podemos ver vasos sanguíneos, ¿no? Bueno, esto que les estoy marcando acá es una arteria coronaria, esto que les marco acá es una arteria coronaria, y este vaso sanguíneo mucho más grande, que tiene una luz enorme e irregular, es una vena cardíaca, ¿no? Vamos a pararnos sobre la arteria coronaria. Esta sería la arteria coronaria. Fíjense que esa arteria coronaria tiene tres grandes túnicas. Esta túnica de un color violeta más oscuro, que es justamente la túnica íntima. Esta otra túnica un poquito más clarita que está por detrás, que es la túnica media. Y esta túnica finita más rosa pálida, que es la túnica adventicia. En primer lugar, fíjense la túnica íntima. Fíjense que es bastante notoria dentro de todo, es bastante gruesita. Y fíjense que esa túnica íntima tiene esta porción que es de color violeta más oscuro, que es justo en el límite entre la túnica íntima y la túnica media. Eso de color violeta más oscuro, que es bastante grueso y continuo, es nada más y nada menos que la membrana elástica interna. Eso sería la membrana elástica interna, que es algo que tienen todas las arterias musculares, incluyendo las coronarias, ¿no? Muy bien. Esto que les estoy marcando acá es entonces la túnica media. Y fíjense ustedes el tremendo grosor de esa túnica media en comparación con la pequeñísima túnica adventicia. Fíjense lo gruesa que es la túnica media y fíjense lo finita que es la túnica adventicia en comparación con la túnica media. Eso es bien característico de las arterias coronarias. Así de fácil las identifican. Porque tiene una membrana elástica interna bien marcada, que es lo que le da la característica de arteria muscular, y una túnica media mucho más gruesa que la túnica adventicia, que es lo que nos dice esta arteria muscular es la arteria coronaria, porque es lo que la diferencia de otras arterias musculares que tienen una túnica media de un grosor similar a la adventicia. Acá no, en las coronarias la túnica media es muchísimo más gruesa que la túnica adventicia. Entonces, bueno, es así de fácil como reconocen a una arteria coronaria, no tiene mucha más vuelta. De paso, fíjense, esto que les estoy marcando acá arriba con un círculo, eso es una arteria pequeña. ¿Cómo nos damos cuenta que es una arteria pequeña? Bueno, primero porque es menor el tamaño de esa arteria con respecto a la arteria coronaria, que es una arteria muscular, y segundo, porque tiene 3 capas de células musculares lisas, o yo por lo menos acá, con lo poquito que se llega a ver, les puedo llegar a ver 3 grandes capas de células musculares lisas. Cuando ya tiene 3 capas de células musculares lisas y una luz regular de 3 a 8 capas es una arteria pequeña. Si fuera una arteriola tendría una o máxima 2 capas de células musculares lisas. Acá tiene 3, listo, ya es una arteria pequeña. Ya que hoy no les había puesto imágenes, bueno, ya que en el anterior video no les había puesto imágenes de esto, ahora se los muestro. Bueno, y esto que están viendo acá es una vena mediana, es una vena cardíaca, digo. Se dan cuenta que es una vena por lo que les decía, por una luz enorme, una pared proporcionalmente muy finita, tiene una pared bastante finita para lo que es el tamaño de la luz, y una forma irregular de la luz. Listo, ya saben que es una vena
cardíaca. En esta otra imagen lo que podemos ver es una arteria coronaria con muchísimo más zoom. En esta imagen podemos identificar las tres grandes túnicas de la arteria coronaria, que son la túnica íntima, esto que les estoy marcando acá es la túnica íntima, la túnica media, esto que les marco acá es la túnica media, y la túnica de más afuera, que es esta que les estoy marcando acá, que es la túnica adventicia. Fíjense que en la túnica íntima podemos identificar a grandes rasgos lo que es el endotelio. Estas células epiteliales planas son el endotelio de la túnica íntima. No llegamos a ver la lámina basal y por debajo vemos un tejido conectivo laxo subyacente. Ese es el tejido conectivo laxo subendotelial, ¿no? Y fíjense que en ese tejido conectivo laxo subendotelial, en el límite entre la túnica íntima y la túnica media, podemos identificar esta línea ondulada, continua, de color violeta más oscuro. Esa es la membrana elástica interna. Fíjense lo bien que se ve la membrana elástica interna, se ve espectacular. Algo que quiero que noten es el tremendo grosor que tiene esa túnica íntima. En una arteria muscular la túnica íntima suele ser muchísimo más finita. ¿Por qué esta túnica íntima es más gruesa? Bueno, porque justamente esto es una persona envejecida y recuerden que la túnica íntima de las arterias coronarias varía en función de la edad de la persona. Mientras más grande es la persona, más gruesa es la túnica íntima. Y acá se ve clarito. Bueno, esto otro que estamos viendo acá es la túnica media. Fíjense ustedes la tremenda cantidad de capas de células musculares lisas que podemos identificar en esa túnica media. Es una cantidad importante de capas de haces de células musculares lisas. Esto, por ejemplo, sería una capa, esta sería la otra 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 capa. Se ve clarito, se ve que tiene como mínimo 5 o 6 capas, o sea, tiene bastante cantidad de capas de células musculares lisas, ¿no? Y fíjense también que, digamos, de alguna forma, bueno, va a tener obviamente más de 8, ¿no? Acá llegamos a ver 5 o 6, pero bueno, va a tener más de 8. Y quiero que noten el grosor, fíjense lo gruesa que es esa túnica media. Fíjense que si nosotros agarramos la túnica adventicia, esto sería la túnica adventicia. Fíjense que, por ejemplo, yo agarro este sector, que es un sector más regular. Fíjense que la túnica media en este sector es muchísimo más gruesa que la túnica adventicia. Cuando tenemos una túnica media mucho más gruesa que la túnica adventicia, listo, ya saben que se trata de una arteria coronaria. Así de simple. Con una membrana elástica interna bien delimitada, es una arteria muscular. Y ya con una túnica media mucho más gruesa que la túnica adventicia, ya saben que efectivamente se trata de una arteria coronaria. Túnica media más gruesa que adventicia es una arteria coronaria. Y bueno, todo eso es lo que tenía para mostrarles de arterias coronarias. Vamos a volver a mis manitos y vamos a pasar a explicar los otros vasos sanguíneos atípicos que serían, acá está, se me estaba perdiendo la hoja ya, que serían los senos venosos durales. Vamos a escribir acá senos venosos durales, no vamos a necesitar mucho espacio. Estos senos venosos durales los vamos a encontrar en lo que es el cerebro, sobre todo a la altura del cerebro. Y bueno, estos senos venosos durales van a ser nada más y nada menos que espacios llenos de sangre que se van a encontrar en el interior de la dura madre. Los senos venosos durales están en el interior de la dura madre y son nada más y nada menos que espacios llenos de sangre que van a estar tapizados por células endoteliales. Cuando ustedes vean un seno dural, es eso, es un espacio lleno de sangre tapizado por células endoteliales. No tiene ni túnica media ni nada de eso, no. Son solamente epitelios, son células epiteliales que revisten un espacio que está lleno de sangre. Esos son los llamados senos venosos durales. Los senos venosos durales, como habíamos dicho, están en el cerebro. Y bueno, hay un montonazo de senos venosos durales. O sea, senos venosos durales hay varios. Ahí está. Y dentro de esos ejemplos de senos venosos durales tenemos
el seno sagital longitudinal superior. Ese es uno de los senos venosos. El otro seno venoso es el seno sagital longitudinal inferior. Otro de los que vamos a tener es el llamado seno recto. Vamos a tener el seno transverso. Va a estar el seno sigmoideo. Va a estar lo que se llama la confluencia de los senos, también llamada prensa de Erófilo, que es donde confluyen los senos. Bueno, vamos a tener también... esto prensa de Erófilo también se le dice confluencia de los senos o tórcula. Les doy sinónimos para que cuando vean neuro se lo acuerden. Y además de todo eso, bueno, vamos a tener lo que es los senos cavernosos, ¿no? Seguramente me esté olvidando de algún seno cerebral, pero bueno, estos son los que más van a ver. El seno sagital longitudinal superior, el seno sagital longitudinal inferior, el seno recto, el transverso y el sigmoideo, la prensa de Erófilo, que es la tórcula o confluencia de los senos, y los senos cavernosos, creo que son casi todos por lo menos. Y bueno, recuerden que estos senos son nada más y nada menos que espacios llenos de sangre en el interior de la dura madre y están solamente revestidos por endotelio, nada más y nada menos que por eso. Esos son los senos venosos durales. Bueno, ya vimos arterias coronarias, vimos senos venosos durales, vamos a encerrarlo como que ya lo vimos. Ahora vamos a ver a la vena safena magna. La vena safena magna en sí es una vena muy importante de los miembros inferiores que se va a encargar del drenaje venoso del pie. Es una vena que drena el pie. Y es una vena gigante, tiene una longitud muy importante. De ahí viene el nombre, vena safena magna, ¿no? Esta vena safena magna va a desembocar en la vena femoral. Esto es anatomía básica, ¿no? Bien, ¿qué es lo que caracteriza a la vena safena magna? ¿Qué es lo que le da la característica a la vena safena magna? La vena safena magna, ya se los voy diciendo, es una vena mediana, es una vena mediana, es una vena de tamaño mediana, mide de 1 a 10 milímetros aproximadamente de diámetro y bueno, va a ser muy parecida a otras venas medianas. Entonces vamos a escribir acá vena safena magna, esperen que saque una hoja, ahí está. Vamos a escribir acá vena safena magna. Esta vena safena magna, recuerden que es una vena mediana. Y como toda vena mediana, va a tener 3 grandes túnicas. La íntima, va a tener también lo que es la túnica media y va a tener una adventicia. Esa túnica íntima de la vena safena magna va a tener también endotelio, va a tener la lámina basal y va a tener lo que sería el tejido conectivo laxo subendotelial. Ese tejido conectivo laxo subendotelial de la vena safena magna, al igual que otras venas medianas, va a tener o puede llegar a tener una membrana elástica interna que se marca de forma sutil. Es una membrana elástica interna que se ve de forma muy sutil. Ahora, ustedes me dirán, bueno, está bien, pero yo no le encuentro ninguna particularidad, digamos, a esto. No lo veo distinto a otras venas medianas. Bueno, ya una característica que tiene la vena safena magna, que es lo que le pone la patente de que se trata de una vena safena magna, es la tremenda cantidad de células musculares lisas que tiene en las 3 túnicas. La vena safena magna tiene una cantidad importantísima de células musculares lisas en las 3 túnicas. En el tejido conectivo laxo subendotelial de la túnica íntima va a tener una cantidad muy importante de células musculares lisas que están dispuestas de forma longitudinal. Ahí dice células musculares lisas dispuestas de forma longitudinal, ¿no? Eso tiene una cantidad inmensa en la túnica íntima. Es inusual la tremenda cantidad de células musculares lisas que tiene el tejido conectivo laxo subendotelial de la túnica íntima de la vena safena magna. Eso es algo bien característico de la túnica íntima de la vena safena magna en comparación con otras venas medianas,
que tienen alguna que otra celulita muscular lisa dispersa. Acá no, acá tenemos una cantidad importantísima de células musculares lisas dispuestas de forma longitudinal en el tejido conectivo laxo subendotelial de la túnica íntima. Eso por un lado. En la túnica media también va a tener una cantidad importantísima de haces de células musculares lisas. Y recuerden que es en muchísima cantidad. Esta flechita para arriba significa mucha cantidad. Tiene una cantidad importantísima de células musculares lisas en la túnica media, que es algo inusual en las venas. Las venas habitualmente no tienen muchas células musculares lisas en su pared. Bueno, la vena safena magna sí, tiene una cantidad importantísima de células musculares lisas en esa túnica media. Eso es bien característico. Y en lo que es la túnica adventicia, la vena safena magna va a tener, obviamente, lo que es las fibras colágenas, elásticas y reticulares, dispersas o formando pequeños conglomerados. Va a tener fibroblastos, como prácticamente toda adventicia de toda vena. Y lo que le va a poner la patente a la vena safena magna es que va a tener una cantidad importantísima también de células musculares lisas dispuestas de forma longitudinal. La túnica adventicia de la vena safena magna tiene una cantidad muy grande de células musculares lisas dispuestas de forma longitudinal. En una vena mediana típica, si bien podemos ver células musculares lisas longitudinales dispersas o formando pequeños fascículos, en la vena safena magna es tremenda la cantidad de estas células musculares lisas longitudinales, aisladas o en fascículos. Es muy grande la cantidad que tienen de estas células musculares lisas. Entonces, ¿por qué se va a caracterizar la vena safena magna? Por tener puro células musculares lisas por todos lados. Así de simple. Cuando vean una vena que tiene muchísimas células musculares lisas, ya saben que es la vena safena magna. Así de simple la identifican. Ni más ni menos que por eso. O sea, es básicamente así como se vería la vena safena magna. Vamos a poner una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, para que vean cómo se ve una vena safena magna. En esta imagen lo que estamos viendo es un corte histológico de una vena safena magna. Podemos identificar que la vena safena magna, al igual que cualquier otra vena mediana, tiene tres grandes túnicas. La túnica íntima, que es esta que les estoy marcando acá, la túnica media, que es esta que les estoy marcando acá, y la túnica adventicia, que sería esta otra que les estoy marcando acá. Vamos a comenzar por la túnica íntima. La túnica íntima, habíamos dicho que va a tener la capa de células endoteliales. Esta es la capa de células endoteliales. Esas son células epiteliales planas que forman el endotelio. Va a tener la lámina basal, que acá no se ve. Y va a tener un tejido conectivo laxo subendotelial. Ese tejido conectivo laxo subendotelial de la túnica íntima, fíjense ustedes la tremenda cantidad de células musculares lisas dispuestas de forma longitudinal que tiene. Esto que les estoy marcando acá son todos núcleos de células musculares lisas. Fíjense la cantidad que hay, es impresionante. Hay un montonazo de células musculares lisas. No es normal que una vena mediana tenga esa tremenda cantidad de células musculares lisas en su túnica íntima. No es normal. Cuando ustedes vean una túnica íntima de una vena que tiene esa cantidad de células musculares lisas, y más aún dispuestas de forma longitudinal, sospechen que es la vena safena magna, porque es característico. Esto que les estoy marcando acá es la túnica media. Fíjense ustedes el particular grosor de esa túnica media para hacer una vena. Fíjense que tiene muchas capas de células musculares lisas. ¿Ven? Esto que les estoy marcando acá son núcleos de células musculares lisas, dispuestas en este caso de forma transversal, como la túnica media de cualquier otro vaso sanguíneo. Fíjense, esto es una capa de células musculares lisas. Acá están viendo otra capa. Esta sería otra capa, esta sería otra capa, esta sería otra capa. Fíjense todas las capas que hay para hacer la túnica media de una vena. Una vena no tiene esa cantidad de capas de células musculares lisas. En este caso sí, y fíjense que es bastante gruesita. Cuando vean una túnica media muy gruesa,
y evidentemente sospechen que se trata de la vena safena magna. Y esto que les estoy marcando acá es la túnica adventicia. Fíjense la tremenda cantidad de células musculares lisas que podemos identificar en esa túnica media. Todo esto que les estoy marcando acá son núcleos de células musculares lisas. Fíjense la cantidad que hay. Es impresionante la cantidad de núcleos de células musculares lisas que encontramos acá, en la túnica adventicia. Una vena mediana suele tener alguna que otra célula muscular lisa dispuesta de forma longitudinal en su túnica adventicia, pero no esta cantidad. Cuando vean una vena mediana que tiene esta tremenda cantidad de células musculares lisas en su túnica adventicia, sospechen que se trata de la vena safena magna. Así de fácil la van a identificar, porque tiene células musculares lisas en mucha cantidad en las 3 túnicas. Listo. Está así de simple como identifican la vena safena magna, ni más ni menos que por eso. No hay mucho más que decirles con respecto a esta imagen. Vamos a volver a mis manitos y vamos a explicar el último vaso sanguíneo atípico, que es la vena central de la médula suprarrenal y sus tributarias. A esto le vamos a poner un tic, como que ya lo hicimos, y vamos a encerrar esto, que es la vena central de la médula suprarrenal. Bueno, la vena central de la médula suprarrenal, junto con sus ramas tributarias, se va a caracterizar por una cosa muy simple. Es una cosa muy sencilla que tiene, que es lo que nos permite identificarla al toque, inmediatamente. Con verla ya nos damos cuenta que es la vena central de la médula suprarrenal. Se van a dar cuenta porque en su túnica media, a diferencia de la túnica media de cualquier otro vaso sanguíneo, en esa vena central de la médula suprarrenal lo que vamos a encontrar son fascículos de células musculares lisas de disposición longitudinal. O sea, cuando ustedes ven la túnica media de la vena central de la médula suprarrenal y de las ramas tributarias de esa vena, van a ver que en su túnica media tiene esto. Tiene básicamente un montonazo de estas cosas. ¿Qué es este dibujito horrible que les estoy haciendo? Son fascículos de células musculares lisas dispuestas de forma longitudinal. Eso en la túnica media. Lo habitual es que en la túnica media de cualquier vaso sanguíneo a las células musculares lisas las veamos así, con su forma ahusada típica, que se la vea así, de costadito. Acá no, en la túnica media de la vena central de la médula suprarrenal vemos fascículos de células musculares lisas longitudinales. O sea, ven esto. Estos fascículos de células musculares dispuestas de forma longitudinal en la túnica media se conocen como almohadillas musculares. Almohadillas musculares. Es eso. Listo. Así de fácil van a identificar que se trata de una vena central de la médula suprarrenal. Como cualquier vena, va a tener las 3 túnicas. La túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. Lo único que la diferencia, que la hace ser única, es que tiene esos fascículos en la túnica media. Ni más ni menos que por eso. Pero bueno, ¿para qué me van a creer a mí? Vamos a poner una imagen que lo demuestre, ¿no? En esta imagen lo que están viendo es una vena central de la médula suprarrenal con una rama tributaria, con una vena tributaria. Esto que les estoy encerrando acá con un círculo es la vena central de la médula suprarrenal, y esto más chiquitito que les estoy encerrando con un cuadrado, o con un rectángulo más bien, bueno, lo que sea, es una rama tributaria, es una vena tributaria, ¿no? Bueno, si ustedes ven, la vena central de la médula suprarrenal, como cualquier vena, va a tener una luz bastante irregular y una luz demasiado grande en comparación con el tamaño de su pared, con el grosor de su pared. Y bueno, va a tener 3 grandes túnicas. Esto que les estoy marcando acá sería la túnica íntima, que fíjense que es re finita, casi ni se ve. Esto que les estoy marcando acá es la túnica media. Y ese tejido conectivo que apenas se ve, que está por fuera de la túnica media, que es de un color rosa más pálido, es la túnica adventicia. ¿Qué caracteriza a la vena central de la médula suprarrenal y a sus ramas tributarias? Estos pedazos de pelotas gigantes que se están viendo en su túnica media. Fíjense lo que son esas pelotas enormes. ¿Ven esas pelotas enormes? Todos esos conglomerados de pelotas enormes
que son gigantes que están en la túnica media, esos son fascículos longitudinales de células musculares lisas. Son fascículos de células longitudinales lisas que están dispuestas de forma longitudinal, digamos. Fascículos de células musculares lisas dispuestas de forma longitudinal. Ahí está. Es eso. Se ven así como se veía hoy en la adventicia de las venas grandes. Esas pelotas enormes son fascículos de células lisas longitudinales. De células musculares lisas longitudinales. Eso que se veía en la túnica adventicia de una arteria grande, de una vena grande, digo, se ve acá en la túnica media de una vena suprarrenal. Cuando vean esto en una túnica media, es una vena central de la médula suprarrenal o una tributaria. Porque no hay otro vaso sanguíneo que tenga estas células musculares lisas en fascículos dispuestos de esa forma. Lo normal es que en la túnica media estén dispuestas de forma, digamos, transversal. Acá se ve de forma longitudinal. Cuando ustedes vean esto, listo, es una vena central de la médula suprarrenal. Ni siquiera necesitan tener mucha memoria, digamos. Ven esas pelotas enormes en la túnica media y ya está. Así de fácil se reconoce, chicos. No hay mucho más que decir con respecto a la vena central de la médula suprarrenal. Es eso, digamos, no tiene mucha más vuelta. Bueno, vamos a volver a mis manitos y es para explicar lo último que nos queda por explicar dentro de lo que es sistema cardiovascular, que son los vasos linfáticos. Saco una hoja acá y vamos a poner acá vasos linfáticos. Cuando nosotros hablamos de sistema cardiovascular en el video de introducción, dijimos que tenemos lo que es el corazón, que es la porción central del sistema cardiovascular, y tenemos los vasos. Y dentro de los vasos dijimos que teníamos vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿no? Bueno, ya hablamos de corazón y vasos sanguíneos, nos queda hablar de vasos linfáticos. Los vasos linfáticos son nada más y nada menos que sacos cerrados que tienen un extremo ciego. ¿Qué significa que sean sacos cerrados que tienen un extremo ciego? Significa que son así. Cuando nosotros vemos un vaso linfático es así. Un vaso sanguíneo no tiene extremos ciegos. El vaso sanguíneo es así. Tiene los dos extremos abiertos. Los vasos linfáticos, por su parte, tienen un extremo ciego, es decir, cerrado, y el otro extremo sí lo tiene libre. Entonces, por eso decimos que los vasos linfáticos son vasos cerrados, son sacos cerrados, digo, con un extremo ciego. ¿Sí? Esos vasos linfáticos están especializados en el drenaje intersticial. Son vasos especializados en el drenaje del intersticio de los tejidos. Los vasos sanguíneos estaban especializados en la irrigación, sobre todo los vasos sanguíneos arteriales, y los vasos sanguíneos venosos en el drenaje de esos vasos sanguíneos arteriales, sobre todo de los capilares. Los vasos sanguíneos venosos drenaban los capilares, ¿no? Muy bien. Entonces, eso hacían los vasos sanguíneos. Los vasos linfáticos lo que hacen es drenar el intersticio. Y lo que drenan del intersticio es lo que nosotros conocemos como linfa. Todo lo que los vasos linfáticos drenan del intersticio van a formar lo que se conoce como linfa. Entonces, los vasos linfáticos van a drenar linfa. ¿Cómo va a estar formada esa linfa? Esa linfa va a estar formada por lo que es, obviamente, el líquido intersticial. Va a estar formado también por lo que es proteínas. Va a estar formado también por lo que son moléculas inflamatorias, como son, por ejemplo, interleuquinas. Bueno, además de eso, también en esa linfa vamos a encontrar células inmunitarias. Las principales células inmunitarias obviamente van a ser los linfocitos. Y también vamos a encontrar, por ejemplo, células presentadoras de antígeno dentro de esas células inmunitarias. Bueno, van a haber unas cuantas cosas más, pero en términos generales lo que vamos a drenar del intersticio van a ser estas cosas. Los vasos linfáticos van a drenar líquido intersticial, proteínas del intersticio, moléculas inflamatorias y también células inmunitarias. Todo esto
todas estas cosas que son drenadas por los vasos linfáticos van a formar lo que se conoce como linfa. ¿Qué es la linfa? Es el líquido que viaja en el interior de los vasos linfáticos. Este líquido que estoy haciendo en el interior de los vasos linfáticos es la linfa, que va a estar formado por líquido intersticial, por proteínas, moléculas inflamatorias y células inmunitarias. Es decir, la linfa es aquel líquido que viaja en el interior de los vasos linfáticos que está formado por todo lo que se drena del intersticio, porque recuerden que la función de los vasos linfáticos es drenar el intersticio. Muy bien, entonces eso es básicamente la linfa y qué son los vasos linfáticos. Esa linfa tiene la característica de que se transporta siempre de forma unidireccional. La linfa siempre se transporta de forma unidireccional, desde los tejidos hacia la circulación linfática y obviamente de la circulación linfática hacia la circulación sanguínea. Es decir, los vasos linfáticos siempre mandan la linfa en una dirección, desde tejidos a través de la circulación linfática hacia la circulación sanguínea. A diferencia de la circulación sanguínea, que es bidireccional, porque la circulación sanguínea manda la sangre de corazón a tejidos y de tejidos a corazón. Siempre sigue esas dos direcciones. Acá no, acá es desde los tejidos hacia la circulación sanguínea, a través de la circulación linfática. Nunca de circulación sanguínea hacia lo que serían los vasos linfáticos en sí. Siempre va en una dirección. Bueno, cuando nosotros vemos lo que es la circulación linfática, esa circulación linfática como tal va a estar formada por varias estructuras. Vamos a escribir acá circulación linfática. Dentro de la circulación linfática vamos a encontrar lo que son los capilares linfáticos, vamos a encontrar también lo que son los vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos van a ver que se van a dividir en aferentes y en eferentes. Además de los vasos linfáticos, también vamos a encontrar los grandes conductos, que van a ser el conducto torácico, que va a estar siempre del lado izquierdo, y el conducto linfático derecho. Eso es todo lo que vamos a encontrar dentro de la circulación linfática. Obviamente que entre los vasos linfáticos aferentes y eferentes vamos a tener los ganglios linfáticos, vamos a tener todos los senos intraganglionares. Para ver la circulación linfática con más detalle, tengo un video de tejido linfático que se los dejo como sugerencia allá arriba. Pero en términos generales es esto, la circulación linfática, todos los grandes vasos linfáticos que tenemos son los capilares linfáticos, los vasos linfáticos aferentes y eferentes y los grandes conductos que son el conducto torácico y el denominado conducto linfático derecho. Vamos a empezar por explicar los capilares linfáticos. Vamos a escribir acá capilares linfáticos. Esos capilares linfáticos son los más chiquititos dentro de lo que es la circulación linfática. Y bueno, esos capilares linfáticos siempre los vamos a encontrar dispuestos en forma de redes en los propios lechos microvasculares. Los capilares linfáticos acompañan a los lechos microvasculares. Es decir, cuando nosotros vemos el lecho microvascular, vamos a hacer acá una arteriola. Esta sería la arteriola. Acá tendríamos los capilares que van a formar las redes capilares. Y acá estaría la vénula, ¿no? Acá está arteriola, las redes capilares y la vénula. Bueno, los capilares linfáticos vamos a ver que van a acompañar a estos lechos microvasculares. Recuerden que los lechos microvasculares están formados por las arteriolas, las redes capilares y las vénulas. Acá en estos lechos microvasculares, en el medio, es donde vamos a encontrar esto que les estoy dibujando de negro, que ya creo que no se va a ver mucho porque está cagado a piñas este fibrón negro. Estos serían los capilares linfáticos. Esos capilares linfáticos siempre van a acompañar a los lechos microvasculares. Es ahí donde encontramos los capilares linfáticos. Muy bien.
Todos esos capilares linfáticos son los que después se van a reunir formando lo que son los vasos linfáticos aferentes. Los capilares linfáticos se reúnen y desembocan en los vasos linfáticos aferentes. Esos vasos linfáticos aferentes, como comentamos en el video de tejido linfático, van a dirigirse hacia los ganglios linfáticos, que es el sitio donde se va a filtrar la linfa y donde se van a presentar los antígenos a los linfocitos, y desde esos ganglios linfáticos la linfa va a pasar a los vasos linfáticos eferentes. Entonces, si nosotros tenemos que de alguna manera dibujar todo este circuito, esperen que agarre una hoja. Ahí está, ahí tenemos una hoja. Habíamos dicho que dentro de la circulación linfática, lo primero que tenemos son los capilares linfáticos. Esto que les estoy dibujando acá son los capilares linfáticos. Esos capilares linfáticos van a terminar drenando en esto, que es el vaso linfático aferente. Vamos a ponerle nombre a esto. Estos son los capilares linfáticos. Este sería el vaso linfático aferente. La linfa pasa desde los capilares linfáticos a los vasos linfáticos aferentes. Luego, desde los vasos linfáticos aferentes, la linfa pasa a los ganglios linfáticos. Este sería un ganglio linfático. De los ganglios linfáticos van a salir los vasos linfáticos eferentes. Y bueno, esos vasos linfáticos eferentes van a terminar volcándose en unos conductos muy grandes. Estos serían los grandes conductos, que van a ser el conducto torácico, que está del lado izquierdo, o, en su defecto, el conducto linfático derecho. Esto es la circulación linfática en general. La linfa es recogida del intersticio por los capilares linfáticos, que drenan en los vasos linfáticos aferentes. Los vasos linfáticos aferentes conducen la linfa hacia los ganglios linfáticos. Desde los ganglios linfáticos la linfa pasa a los vasos linfáticos eferentes, y los vasos linfáticos eferentes vuelcan la linfa en los grandes conductos, que son el conducto torácico o el conducto linfático derecho. Bueno, así es como sería la circulación linfática. Bien, lo que son los capilares linfáticos van a tener una particularidad. Los capilares linfáticos, histológicamente, tienen una particularidad. Y es que histológicamente van a estar formados por lo que son células endoteliales, que van a tener una lámina basal que característicamente es discontinua e irregular. La lámina basal de los capilares linfáticos es discontinua e irregular. ¿Ven que está interrumpida? Bueno, así es la lámina basal de los capilares linfáticos. Es irregular y discontinua. Esto es muy importante, porque el hecho de que la lámina basal sea discontinua e incompleta es lo que permite que los capilares linfáticos sean tan permeables. Esta lámina basal discontinua de los capilares linfáticos es lo que les otorga su tremenda permeabilidad a lo que es el líquido, las moléculas y las células del intersticio de los tejidos. Es por eso que los capilares linfáticos están especializados en el drenaje del intersticio. Los capilares linfáticos por eso son tan permeables. Muy bien. Es por eso que los capilares linfáticos entonces se especializan en el drenaje intersticial, a diferencia de los vasos sanguíneos. Muy bien. En el caso puntual de lo que es el intestino delgado, se los cuento como una pequeña curiosidad, los vasos linfáticos están especializados sobre todo en lo que es el transporte de los grandes lípidos, que son los que tienen más de 10 carbonos, que son absorbidos e incorporados en kilomicrones en el retículo endoplasmático liso de los enterocitos. Es decir, para traducir esto, cuando nosotros absorbemos lípidos en los enterocitos del intestino delgado, esos lípidos de más de 10 carbonos se van a guardar en kilomicrones, en lo que es el retículo endoplasmático liso. Eso lo vimos en el video de absorción. Esos kilomicrones, como son muy grandes, no pueden pasar a los vasos sanguíneos, porque los vasos sanguíneos no son permeables a los kilomicrones. Para eso vamos a necesitar de unos vasos que sean demasiado permeables, que son precisamente los capilares linfáticos.
Es por eso que en el intestino delgado los capilares linfáticos participan en la absorción, ya que permiten de alguna manera incorporar y transportar los kilomicrones. Como para que tengan alguna noción también de para qué sirven los capilares linfáticos. Bueno, entonces eso es lo que serían los capilares linfáticos y ya comentamos un poquito de cómo es también la circulación linfática. Bueno, habiendo contado ya los capilares linfáticos, vamos a pasar a hablar de los vasos linfáticos, tanto de los vasos linfáticos aferentes como de los vasos linfáticos eferentes. Los vasos linfáticos aferentes y eferentes, a diferencia de los capilares linfáticos, tienen también un endotelio de revestimiento, pero la lámina basal de esos capilares, de esos vasos linfáticos, tienen la característica de que la lámina basal subyacente es completa, regular y continua. La lámina basal de los vasos linfáticos, tanto aferentes como eferentes, es completa, regular y continua, a diferencia de la lámina basal incompleta y discontinua de los capilares linfáticos. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, porque los vasos linfáticos aferentes y eferentes no van a ser tan permeables. Los vasos linfáticos aferentes y eferentes, además de tener una lámina basal completa y continua, tienen uniones oclusivas, tienen uniones estrechas, tienen sonula occludens, lo que los torna todavía menos permeable. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿pero es importante saber esto? Sí, es importantísimo, porque eso lo que evita es que se nos escape la linfa. Supongamos que acá tenemos lo que es un vaso linfático aferente, ¿no? Con su revestimiento endotelial. Acá vendría viajando la linfa. Ponemos estas uniones oclusivas justamente para evitar que la linfa se nos escape. Si no tuviéramos una lámina basal continua y no tuviéramos las uniones oclusivas entre las células endoteliales de revestimiento de los vasos linfáticos aferentes y eferentes, esta linfa se nos filtraría, se nos escaparía. Y eso no tiene que pasar. Es por eso que los vasos linfáticos aferentes y eferentes tienen uniones oclusivas y una lámina basal continua, para que no se nos escape la linfa. A diferencia de los capilares linfáticos, que tienen una lámina basal discontinua y no tienen tantas uniones oclusivas, para permitir absorber tanta linfa como sea posible desde el intersticio. Esto es para que entiendan qué diferencia vamos a tener entre vasos linfáticos aferentes y eferentes y entre capilares linfáticos. Como para que tengan una noción de para qué sirve. Otra característica de los vasos linfáticos aferentes y eferentes es que por fuera, por debajo de lo que es el revestimiento endotelial y la lámina basal, vamos a encontrar células musculares lisas. Por debajo del revestimiento endotelial y la lámina basal de los vasos linfáticos aferentes y eferentes, encontramos células musculares lisas. Que ustedes me van a decir, bueno, ¿para qué sirven esas células musculares lisas? Bueno, esto sirve justamente para propulsar la linfa a través de los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos tienen esas células musculares que al contraerse van a propulsar, van a eyectar la linfa para que circule a lo largo de los vasos linfáticos. Bueno, básicamente es así como van a estar formados estos vasos linfáticos en su pared. Pero además, como si esto fuera poco, los vasos linfáticos aferentes y eferentes van a tener una cosita más. Vamos a volver a dibujar a lo que sería un capilar linfático y un vaso linfático aferente y eferente. El capilar linfático habíamos dicho, un revestimiento endotelial, que son células epiteliales planas, con una lámina basal incompleta y discontinua, y no mucho más. Esto sería un capilar linfático. Lo que son los vasos linfáticos aferentes y eferentes, habíamos dicho que tienen el revestimiento endotelial, una lámina basal subyacente completa, regular y continua, muchas uniones oclusivas entre las células endoteliales y por debajo habíamos dicho que tenía células musculares lisas.
importantes para poder eyectar el líquido, la linfa, a través de los vasos linfáticos. Estos serían los vasos linfáticos, ¿no? Ya sean aferentes o eferentes. Estos vasos linfáticos, yo les había dicho que además de la pared, de las características de su pared, tenían una cosita más. Y es que en el interior de los vasos linfáticos, tanto aferentes como eferentes, podemos encontrar invaginaciones de la pared que son válvulas. Los vasos linfáticos aferentes y eferentes tienen válvulas. ¿Para qué? Para evitar el reflujo de la linfa. La linfa siempre tiene que ir en una dirección, tiene que ir en esta dirección. Estas válvulas se abren para permitir que la linfa pase en esta dirección y se cierran para evitar que la linfa tenga un flujo retrógrado, para evitar que la linfa vaya en esta otra dirección. Porque la circulación linfática es unidireccional. La circulación linfática siempre va en una dirección. Bueno, eso entonces es lo que les quería comentar con respecto a cómo se organiza, cómo es histológicamente los capilares linfáticos y cómo son histológicamente los vasos linfáticos, tanto aferentes como eferentes. Bueno, como último pequeño detalle que me interesaría comentarles, vieron que yo les había dicho que los vasos linfáticos eferentes iban a terminar desembocando en dos grandes conductos, que eran el conducto torácico o en su defecto el conducto linfático derecho, el conducto torácico del lado izquierdo, el conducto linfático derecho del lado derecho, ¿no? Ahora, ¿dónde desembocan este conducto torácico y este conducto linfático derecho? Estos grandes conductos van a terminar desembocando en lo que nosotros conocemos como confluente yúgulo subclavio. El conducto torácico y el conducto linfático derecho desembocan en el confluente yúgulo subclavio. ¿Qué es el confluente yúgulo subclavio? Bueno, cuando ustedes ven lo que son los grandes vasos sanguíneos, van a ver que tenemos lo que es la vena subclavia. Acá está la vena yugular. Y cuando estas dos venas se juntan, subclavia y yugular, forman lo que es el tronco venoso brachiocefálico. Bien, en ese confluente yúgulo subclavio, que es donde confluyen la vena subclavia y la vena yugular, acá es donde van a desembocar los grandes conductos, el conducto torácico o el conducto linfático derecho. En el caso del confluente yúgulo subclavio derecho, va a desembocar el conducto linfático derecho, y en el caso del confluente yúgulo subclavio izquierdo, va a desembocar el conducto torácico. Muy bien, cuando desembocan estos dos grandes conductos en el confluente yúgulo subclavio, todo lo que fue la linfa que se filtró va a pasar desde la circulación linfática a la circulación sanguínea. Y es por eso que decimos que la circulación linfática y sanguínea están comunicadas entre sí. Obviamente, si ustedes quieren ver esto con un poquito más de detalle, vean el video de tejido linfático. Acá no me interesa comentarles con detalles circulación linfática. Me interesa que sepan generalidades y lo más importante que quiero que sepan es la diferencia histológica entre un capilar linfático y entre un vaso linfático aferente o eferente. Sobre todo esto de la lámina basal continua o discontinua, la presencia de válvulas o lo que son las células musculares lisas que están alrededor. Bueno, por último, lo que queda por comentar es que la linfa se va a ir movilizando a lo largo de la circulación linfática, no solo por lo que es la bomba, no solamente por lo que son las células musculares lisas que están en la pared de los vasos linfáticos aferentes y eferentes, que recuerden que se contraen y van propulsando la linfa a lo largo del vaso linfático. Estas células musculares lisas se contraen y favorecen que la linfa circule por los vasos linfáticos, sino que también la linfa se va a movilizar gracias a lo que nosotros conocemos como bomba muscular. ¿Qué es la bomba muscular? Es el propio tejido muscular estriado esquelético, son los propios músculos que nosotros conocemos,
que cuando se contraen comprimen a los vasos linfáticos y eso es como apretar un sobre de mayonesa o de pasta dental. Cuando lo apretamos sale la mayonesa o la pasta dental disparada. Acá lo mismo, cuando los músculos se contraen, el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, cuando esos músculos se contraen, aprietan a los vasos linfáticos y eso lo que causa es que la linfa empiece a circular. Eso es lo que llamamos bomba muscular. Muy similar a lo que pasa con las venas. Las venas también conducen la sangre gracias a la actividad de la bomba muscular. Bueno, es así como va a ir circulando la circulación linfática a lo largo de los vasos linfáticos. Bueno, vamos a poner una imagen, que es la que están viendo ahora mismo en pantalla, para que vean cómo se ven los vasos linfáticos. Es para que vean histológicamente cómo se ve, porque una cosa son mis dibujos que son espantosos y otra cosa es cómo se ve realmente, ¿no? Esto que están viendo acá son dos imágenes de vasos linfáticos con distintas tinciones, ¿no? En la imagen de la izquierda podemos ver un vaso linfático. Inmediatamente nos vamos a dar cuenta de que se trata de un vaso linfático y no de un capilar linfático por esto que les estoy marcando acá, que es una válvula. Los vasos linfáticos tienen válvulas, los capilares linfáticos no. Y bueno, ese vaso linfático aferente, su pared, va a estar formada por lo que es endotelio. Esto que les estoy marcando acá son células epiteliales planas que forman parte del endotelio. Por debajo van a tener una lámina basal continua, que obviamente con este zoom y esta tinción no se llega a ver. Y van a ver que por debajo vamos a encontrar esto de color rosa oscuro, que es nada más y nada menos que un tejido conectivo laxo, que recuerden que en el caso puntual de los capilares, de los vasos linfáticos ese tejido conectivo laxo de los vasos linfáticos va a tener células musculares lisas. Por ejemplo, estas cositas que les estoy marcando acá parecerían ser núcleos de células musculares lisas que van a estar en la pared de ese vaso linfático. Noten ustedes lo finita que es la pared del vaso linfático, es muy finita. Pero bueno, así va a estar formada por el endotelio, por la lámina basal del endotelio que es continua, regular, y por debajo un tejido conectivo laxo con células musculares lisas dispersas que bueno, van a servir para propulsar la linfa a lo largo del vaso linfático. Y esto que se ve acá en el interior, que es de un color como oscurito, dentro de todo es como un rosadito, eso que está en el interior es linfa, es nada más y nada menos que linfa. Si se están preguntando de qué están formadas las válvulas de los vasos linfáticos, cada válvula de los vasos linfáticos es un pliegue de la pared, es una invaginación de la pared del vaso linfático. Entonces va a estar formada sobre todo por endotelio y un poquito de tejido conectivo. Eso es la válvula de las válvulas de los vasos linfáticos. Endotelio y tejido conectivo, nada más. Bueno, esto es como se vería un vaso linfático en general teñido con hematoxilina eosina. En la imagen de la derecha tenemos un vaso linfático también. Esto que les estoy marcando acá es un vaso linfático. Y bueno, lo que podemos identificar es que se trata de una tinción especial. Esto no es hematoxilina eosina. Esto es una tinción especial para poder ver el tejido conectivo. Este vaso linfático, como habíamos comentado hoy, tiene una capa de células endoteliales. Esto que les estoy marcando acá son células endoteliales. Y por detrás de esa capa de células endoteliales, esto de color celeste clarito es el tejido conectivo subendotelial, ¿no? Es el tejido conectivo que está por debajo del endotelio. Y ese tejido conectivo, fíjense ustedes que tiene esta celulita que les estoy marcando acá con flechitas, que parecerían ser nada más y nada menos que células musculares lisas. O sea, ¿cómo está formada la pared de los vasos linfáticos? Por endotelio, lámina basal continua y por debajo un tejido conectivo laxo con células musculares lisas. Es así de simple, ¿no? Es lo que fuimos comentando. Bueno, en el interior de esos vasos linfáticos podemos identificar estos pliegues de la pared que fíjense que tiene células endoteliales. ¿Ven? Estos son núcleos de células endoteliales. Y por fuera tienen esto de color celeste que es tejido conectivo. Esas son las valvas de las válvulas. Estos serían las válvulas de los vasos linfáticos.
Y bueno, por dentro, esto de color que se ve como que es blanco y medio celeste clarito, eso es la linfa. Nada más y nada menos que la linfa. Y bueno, es así como se ve un vaso linfático. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hago yo para diferenciar un vaso linfático de un vaso sanguíneo? Bueno, lo van a diferenciar muy simple. Por ejemplo, acá lo que tenemos es un vaso sanguíneo, ¿sí? Un vaso sanguíneo arterial. Y esto que está acá es un vaso sanguíneo venoso, ¿no? Fíjense que los vasos sanguíneos en su interior tienen estas estructuras redonditas de color rojo que son glóbulos rojos. Estas pelotitas de color rojo con un centro pálido son glóbulos rojos. Cuando tenemos glóbulos rojos en la luz del vaso es un vaso sanguíneo. Si no tenemos glóbulos rojos en la luz del vaso es un vaso linfático. Es así de simple como lo identifican. Los vasos sanguíneos tienen glóbulos rojos, los vasos linfáticos no tienen glóbulos rojos, tienen linfa. Bueno, es así de simple como van a identificar los vasos linfáticos y así está conformada la formación histológica de la pared de los vasos linfáticos. Vamos a volver a mis manitos y es simplemente para despedirnos. Eso es todo por hoy, no hay mucho más que decir de vasos sanguíneos y linfáticos. Son videos larguísimos porque hay que hacer 2 videos de esta duración, ¿no? Pero bueno, el tema es así de largo. Cada vaso sanguíneo y linfático por sí mismo es muy complejo. Hay mucho desarrollo de cada uno, así que bueno. Bueno, si les gustó el video ya saben que le pueden dar a like, se pueden suscribir. A mí me cuesta un montonazo de esfuerzo hacer estos videos. Lleva muchísimos días, mucho trabajo. Buscar imágenes, preparar los temas, desarrollarlos, después editar. Así que bueno, si no están suscriptos, los invito a suscribirse. Es gratis, es darle clic a un botón rojo y nada más. Tenemos una pésima relación de cantidad de gente que ve los videos con cantidad de gente que se suscribe. Si cada persona que ve mis videos se suscribe, vamos a hacer un montonazo más. A mí me ayudan realmente un montón. Así que bueno, si no están suscriptos, por favor los invito a que se suscriban. Bueno, si tienen alguna pregunta para hacerme, me la dejan en la caja de los comentarios. Yo trato de responder todos los comentarios, de hecho los respondo prácticamente todos. Así que bueno, eso es todo por hoy. Me voy a descansar y a comer, que me lo merezco. Mi familia está acá atrás callada, pobrecitos. Así que nada, ya ahora les saco las mordazas y que puedan seguir hablando. Eso es todo por hoy y como siempre nos vemos en el próximo video. Adiós, se los quiere, dejen de pedir videos.